me parece que lo primero que nosotros necesitamos saber es qué se entiende por fundación. Y la fundación, para entender cuál es la fecha de fundación, es un hecho, no un decreto, es un hecho que se da en la historia y que es conocible por aquellos que tienen capacidad de conocerlo, en este caso somos nosotros. Así que es un hecho de asentamiento humano en un emplazamiento con intención de estabilidad. Es un hecho de emplazamiento humano es un hecho de asentamiento humano en un emplazamiento con intención de estabilidad. Si no existe intención de estabilidad, no hay fundación, porque esa es la idea propiamente de fundación. Y si no es asentamiento humano, también no hay fundación, propiamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fundación de la ciudad arrendaria, tiene que tener estos elementos: el asentamiento humano y el emplazamiento con intención de estabilidad. Y si nosotros nos preguntamos aquí acerca de la celebración de la fundación de Hernandarias, somos nosotros los que celebramos esa fundación de Hernandarias. Entonces debe haber entre nosotros y la fundación, o los fundadores, que se identifican unos con otros, ciertamente, porque el fundador lo que hace es poner de lo suyo en aquello que funda. Tiene que haber entre nosotros y los fundadores alguna razón de continuidad para que nosotros realmente podamos celebrar. La pregunta es: ¿existe una razón de continuidad entre nosotros y los fundadores de la Natividad de Nuestra Señora de la Carrera? Existe, absolutamente. Existe la razón más fuerte, no la razón humana, digamos así, que ellos son hombres y nosotros también. Porque si fuese así, nosotros vamos a tener que pensar en el momento del emplazamiento de los primeros pobladores nativos indígenas o salvajes de esta zona. ¿Por qué nosotros no consideramos eso como la fundación de Hernandarias? Porque aquellos hombres no tenían historia y nosotros no tenemos posibilidad de conocer su historia. Además de sus cualidades propiamente nómadas, no hay intención de emplazamiento estable. Entonces, ¿quién tuvo la intención de emplazamiento estable? Los padres jesuitas. Los padres jesuitas. Entonces, existe una continuidad cultural entre nosotros y los fundadores de la Natividad. Y el primer momento de emplazamiento estable en un lugar es el de la Natividad, el 8 de septiembre de no sé cuándo, porque las discusiones son varias sobre el tema. Hay varios, por los documentos que muy amablemente nos acercó. Aquí tenemos varias cosas. Habría que ver esos documentos de los jesuitas. No los pude ver, pero eso los dejo a los historiadores. Yo apenas quiero dar los fundamentos filosóficos de la cuestión. Así que la creación como municipio, o decreto presidencial, o decreto del Parlamento, en este caso del 7 de julio, que es un decreto del Senado y de diputados, apenas da un marco jurídico a un emplazamiento o grupo humano ya anterior para poder enmarcarlo en un ordenamiento jurídico determinado. No es lo que determina propiamente el emplazamiento y el asentamiento de la ciudad, ¿sí? Sino solamente lo enmarca en un ordenamiento jurídico, ¿sí? Y el ordenamiento jurídico no crea cultura ni crea pueblos, ¿sí? Ciertamente un decreto puede acompañar la voluntad de los fundadores, como en el caso de Ciudad del Este, donde se dio al mismo tiempo, pero ¿cómo? Sí, un acto fundacional donde hubo personas. Sin embargo, no puede sustituir la voluntad anterior ya declarada en las cartas anuas por los que enclavaron la cruz de la civilización cristiana, de la cual nosotros somos herederos y protectores. Muy bien, muchas gracias. Excelente.